Bienvenidos. Reglas. Por favor, guarda silencio, apagar sus celulares y la pregunta para el final de la exposición. Nosotros somos el grupo número 5 y vamos a hablar sobre la matriz de posición estratégica y evaluación de la acción Pellea. Integrantes: Bastardo Humberto, Pizzi Nicola, Sevilla Meldrick, Vizcaíno Antonio y mi persona, Cartaya Carla. Contenido: matrices estratégicas, matriz de posición estratégica y evaluación de la acción Pellea, según Malagón Londoño, Galán Morera y Pontón Laverde. Su definición y sus pasos, según Antonio Francés, definición, según Fred Davis, definición, y los pasos para la evaluación de la matriz Pellea, según Fred Davis y Antonio Francés. Diagrama de matriz Pellea, según los autores: vector direccional, análisis de un cuadrante y posibles estrategias: cuadrante agresivo, cuadrante conservador, cuadrante competitivo, cuadrante defensivo. Caso práctico: McDonald's Corporation. Y descripción general: la aplicación de la matriz Pellea según Fred Davis. Matriz Pellea. Definición: las matrices estratégicas son las que sintetizan algunos de los factores, parámetros o características más relevantes para seleccionar el tipo de estrategia más apropiada en función de los objetivos perseguidos, las circunstancias del entorno y los recursos y capacidades de la organización. Las matrices combinan factores internos del negocio con otros externos del negocio o concernientes al sector o industria en el cual opera. Existen diversas matrices que nos permiten conocer la posición de una organización en un momento dado, entre las cuales se encuentra la matriz Pellea, que es una de las matrices más sencillas y más utilizadas en la planificación estratégica de las organizaciones, ya que les ofrece a los analistas las mejores posibilidades de desempeño en el mercado y la imagen actual de la organización. Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción Pellea, según Malagón Londoño, Galán Morera y Pontón Laverde. Con esta matriz, además de poder identificar la posición estratégica de la organización a partir de su fuerza financiera y su ventaja competitiva, lo más interesante es que le permite al grupo ubicarse estratégicamente frente a la fuerza de la industria y frente a un ambiente estable o turbulento. La fuerza financiera de una organización es importante cuando se presentan condiciones económicas adversas, tales como una inflación rápida o tasa de interés alta. Si la organización, que es fuerte financieramente, está equipada con un amortiguador para disminuir la presión de los tiempos difíciles, se encuentra en una excelente posición para diversificarse hacia servicios más atractivos o para financiar movimientos agresivos en su producción actual a expensas de competidores más débiles. Pasos para la elaboración de la matriz Pellea, según Malagón Londoño, Galán Morera y Pontón Laverde. Se determinan los indicadores de análisis para cada factor, es decir, las variables de estas. 2. Se califica cada uno de los indicadores de 0 a 6, siendo 0 el valor que indica la gran debilidad o amenaza y 6 la gran fortaleza u oportunidad de estos análisis. Se obtiene el promedio de calificación del factor. Se registra estos promedios sobre el respectivo eje del gráfico Pellea. Se unen los 4 puntos y se obtiene el polígono en el gráfico. Se grafica el vector realizando las operaciones respectivas. El vector se indicará el campo de ubicación de la organización en cada cuadrante. Esta posición será entonces el punto de partida para la formulación de las opciones estratégicas que sirvan de base para la definición de los proyectos estratégicos. Se elabora un pequeño análisis de la posición estratégica y el significado de los resultados en cada uno de los ejes. Bueno, yo soy Antonio Vizcaíno y le voy a hablar sobre la matriz Pellea según Antonio Francés, Fred Davis y sus pasos. Antonio Francés publica que algunos autores han propuesto el concepto de posicionamiento estratégico para describir la manera de compartir de las empresas o negocios. La matriz Pellea, desde un punto de vista de negocio, según su tipología, puede clasificarse en 4 tipos: negocio prospectivo, defensores, analíticos o reactivos. Los prospectivos
buscan la expansión del negocio a través de nuevas combinaciones de productos y mercados. Emplean herramientas de exploración del entorno, como la planificación y la toma de decisiones. Y los defensores se concentran en una determinada combinación de productos y la defienden. Los analíticos poseen fortaleza financiera, pero no ventaja competitiva. Estudian cuidadosamente las oportunidades de incursionar en nuevas combinaciones de productos mercado. Los reactivos se dan cuenta de que si bien el entorno es inestable, el sector es fuerte. Lamentablemente no poseen fortaleza financiera ni ventaja competitiva, por lo cual no están en la capacidad de desplegar una estrategia agresiva a la hora de evaluación de la matriz Pellea. Es importante saber que la inestabilidad del entorno se puede relacionar con los niveles de incertidumbre. La fortaleza del sector se puede establecer sobre la base del diamante de Potter. La ventaja competitiva de la empresa puede determinar a través de la fortaleza y debilidades de cara a sus competidores directos. La fortaleza financiera se establecería a través de los indicadores financieros: solvencia, liquidez, rentabilidad y endeudamiento. Según Fred Davis dice que la matriz Pellea es una herramienta para definir estrategias. Esta está formada en un marco de 4 cuadrantes del eje cartesiano, enumerándolo de 1, 2, 3, 4, comenzando desde la esquina superior derecha, terminando en la esquina inferior derecha. El cuadrante 1 se llama como los vectores que caen en ese cuadrante. En esos cuadrantes van a tener una determinada estrategia, ya sea agresiva, conservadora, defensiva o competitiva, y si es la más adecuada para la organización dada. Es decir, cuando se emplea el resumen de la matriz Pellea, debe ser la más adecuada, si no se debe reestructurar. La matriz Pellea, como le dije, está en un plano cartesiano donde efectúa o se divide en dos fuerzas internas y fuerzas externas, o también dimensiones, donde el eje de las Y positiva, se va a alojar la FF, que es fuerza financiera. En el X negativo, las ventajas competitivas. En el Y negativo, estabilidad del ambiente, y fuerza de la industria en el X positivo. Fred Davis y Antonio Francés trabajan con los mismos pasos, que son 6. En el primer paso nos encontramos que deben seleccionar una serie de variables que incluyen las diferentes fuerzas. Es decir, cada fuerza van a tener variables para poder medirla y tomar una ponderación. Esas diferentes fuerzas se van a evaluar y es donde le va a dar el promedio a la fuerza principal. Adjudicar un valor numérico, más 1 peor, más 6 mejor, a cada variable que constituye las dimensiones FF y FI, es decir, las que están en X positivo y Y positivo. Asignar valores numéricos: menos 1 mejor, menos 6 peor, todo lo contrario de las FF y FI, para los valores de BC y estabilidad del ambiente, EA, donde menos 1 es mejor y menos 6 es peor. Mientras más alejado, o mejor dicho, mientras más positivo sea, va a ser mejor la ponderación. Calcula clasificaciones promedio de las diferentes, de las 4 fuerzas. Esto se hace un promedio común y silvestre, sumando las ponderaciones individuales
de cada variable que están dentro de la fuerza. Este promedio se va a graficar, se va a colocar como un punto en el eje correspondiente X o Y, que vendría siendo el cuarto paso resumido: anotar clasificaciones promedio. Luego el quinto paso: sumar dos clasificaciones del eje X y anotar el punto resultante. Es decir, luego que tenemos el X positivo, el X negativo, ese promedio se va a sumar y él le va a dar un punto nuevo. De igual manera se hace para las Y. En total van a quedar dos puntos, uno en X y uno en Y. Estos dos se intersectan y van a crear un punto en el espacio. El sexto paso nos dice trazar un vector direccional desde el origen de la matriz Pellea por el nuevo punto de intersección. Este vector revelará el tipo de estrategia que se va a recomendar a la organización. Es decir, luego que esté el punto en el espacio, se va a trazar un vector desde el origen hasta ese punto, donde ese punto debería caer en alguno de los cuadrantes, y dependiendo el cuadrante que caiga va a ser el tipo de estrategia que se le va a recomendar que aplique la organización. Análisis de los cuadrantes de la matriz Pellea. Según Fred Davis, el cuadrante agresivo se encuentra en la parte superior derecha de nuestro eje de coordenadas, el cual nos indica que la empresa se encuentra en una posición excelente para utilizar sus fortalezas internas con el propósito de aprovechar las oportunidades extremas y superar sus debilidades internas, así evitar las amenazas externas que se le presenten. El significado del vector nos da que la empresa es financieramente fuerte y ha obtenido ventajas competitivas importantes en una industria estable y creciente. Cabe destacar que el significado de este vector, lo que nos interesa saber es la dirección, no la magnitud del vector. El siguiente cuadrante, el cuadrante conservador, que se encuentra en la parte superior izquierda de nuestro eje de coordenadas, lo que nos implica es permanecer cerca de las capacidades básicas de la empresa y no afrontar riesgos excesivos. En este se dan unas estrategias, las cuales son la penetración del mercado, desarrollo del mercado, desarrollo del producto y la diversificación concéntrica. El significado del vector nos dice que la empresa ha obtenido una fuerza financiera en una industria estable, pero no está creciendo. La empresa no tiene ventajas competitivas importantes. En la otra gráfica, cuyo vector es similar, la empresa abolece desventajas competitivas importantes en una industria tecnológicamente estable, pero con ventas descendientes. Cuadrante defensivo. Se encuentra en la parte inferior izquierda de nuestro eje de coordenadas y nos sugiere que la empresa se debe centrar en disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas externas que se le presenten. También se dan unas estrategias, las cuales son el atrincheramiento, desinversión, liquidación y la diversificación concéntrica. Analizando el vector, podemos observar en la gráfica, cuyo vector es -5, -1, la empresa tiene una posición competitiva muy débil en una industria estable, con crecimiento negativo. La otra gráfica, cuyo vector tiene punto -2, -5, la empresa con problemas financieros en una industria muy inestable. Siguiente cuadrante,
y último, que es el cuadrante competitivo, está ubicado en la parte inferior derecho, nos indica el uso de estrategias competitivas, entre las que se encuentra una integración vertical horizontal, un desarrollo del mercado, desarrollo de productos y formación de las empresas de riesgos compartidos. Los que analizando el vector, nos indica en la primera gráfica cuyo vector tiene un punto 5 menos 1, la empresa con ventajas competitivas importantes en industria con alto crecimiento. Y la otra gráfica, la organización que está compitiendo está bastante bien en una industria inestable. Vamos con el caso práctico de la matriz Pellea. Como caso práctico de estudio, tenemos a McDonald's Corporation, la cual es la mayor cadena mundial de hamburguesas de restaurantes de comida rápida, que sirve a unos 68 millones de clientes diarios en 119 países. McDonald's opera más de 34.000 restaurantes en todo el mundo, empleando a más de 1.7 millones de personas. McDonald's vende principalmente hamburguesas con queso, con pollo, papas fritas, desayunos, refrescos, batidos y postres. En una respuesta a los gustos cambiantes de los consumidores, la compañía ha ampliado su menú para incluir ensaladas, pescados, wraps, batidos y frutas. Según Fred Davis, vamos a utilizar sus pasos para realizar este caso práctico. Primero, seleccionamos la serie de variables que incluye la fuerza financiera, FF, la ventaja competitiva, BC, la estabilidad ambiental, EA, y la fuerza de la industria, FI. Estos son los cuadrantes. Esto va a ser nuestro eje de coordenadas. Adjudicamos el valor numérico de más 1, que viene siendo el peor, a más 6, que viene siendo el mayor, a cada una de las variables que constituyen las dimensiones de la fuerza financiera y de la fuerza de la industria. Mientras asignamos un valor numérico de menos 1, que es el mejor en este caso, y menos 6, que es el peor, a cada una de las variables que constituyen las dimensiones de la ventaja competitiva y la fuerza y la estabilidad del ambiente. Como posición estratégica interna, tenemos la fuerza financiera y la ventaja competitiva. En la fuerza financiera tenemos los altos niveles de cuentas por pagar, el cual le colocan un valor numérico de 6. Esto se hace un consenso con todas las sucursales de McDonald's, que los presidentes se ponen de acuerdo en cada uno de estos países y hacen un consenso entre todos para colocar este valor numérico. Luego tenemos los bajos niveles de apalancamiento, que le colocan un 3. Luego en las ventajas competitivas tenemos una marca bien posicionada, le colocan un menos 6. Una mezcla adecuada y diferencia de marketing mix, que viene siendo como su publicidad, el automac, la flexibilidad de los mercados locales y la universidad de la hamburguesa. Estos datos numéricos que observamos aquí, como lo mencionamos hace rato, se lo dan en forma de consenso. Todos los que están inmersos en esta compañía tienen que darse cuenta de qué es lo que en realidad afecta o no afecta a la empresa. Estos serían los ítems de cada una de estas, ya bien sea la fuerza financiera y la ventaja competitiva, como la estabilidad del ambiente y la fuerza de la industria. Luego calculamos la calificación promedio de la fuerza financiera, de la ventaja competitiva, la estabilidad en el ambiente y la fuerza de la industria, sumando los valores dados de estas variables de cada dimensión. Las dividimos entre la cantidad de variables incluidas, o sea, la cantidad de ítems que tenemos en cada una de las variables, y anotamos esta calificación promedio en el eje que corresponda a la matriz Pellea. Como lo vemos aquí en las diapositivas, cada uno nos dio un valor. Este valor lo colocamos en el eje de las X, que es donde situaremos la ventaja competitiva y la fuerza de la industria, y en el eje de las Y
que colocamos la fuerza financiera y la estabilidad ambiental. Luego sumamos las dos calificaciones del eje de las X y las anotamos en un punto resultante en X. Al sumar las dos calificaciones del eje de las Y, anotamos la intersección del nuevo punto XY. Esto nos va a dar nuestro vector direccional desde el origen. El nuevo punto de este vector revelará el tipo de estrategia recomendable para la organización, ya bien sea agresiva, competitiva, defensiva o conservadora. En este caso, dado el incremento de la competencia, el crecimiento del mercado es lento. Por lo tanto, las estrategias alternativas, según las definidas por el modelo, son las siguientes: diversificación horizontal, diversificación concéntrica, diversificación en conglomerado y empresas de riesgo compartido. Cabe destacar que el cuadrante que nos da el resultado de estas operaciones es el cuadrante conservador. Recordemos que McDonald's es una empresa excesivamente grande y si quiere expandirse o ser agresiva, gastará mucho dinero en vez de siendo conservadora, el cual le va muy bien. Como conclusión, la matriz PEYEA es simplemente una herramienta que se utiliza para saber qué tipo de estrategias vamos a utilizar. Claro, utilizamos, como otras matrices de estudio, utilizamos la matriz FODA, la cual nos dice que es aquella que nos da los datos de cómo estamos ahorita tanto internamente como externamente en nuestra organización, en nuestra empresa. Esta matriz, aparte de que nos rige la identificación de sus fuerzas, por ejemplo, tenemos una fuerza financiera de industria y las ventajas competitivas, como también la estabilidad ambiental, tenemos dimensiones tanto internas como externas para dar con el perfil que más le corresponda a la empresa. Gracias.